En LifeSense trabajamos día a día con la convicción del servicio y el esfuerzo de profesionales a la talla de las necesidades clínicas de hoy en día. Somos un centro científico especializado en el tratamiento y atención psicológica que busca el desarrollo de habilidades personales, interpersonales y profesionales, basado en la evidencia. LifeSense ofrece el servicio de consultas en psicología clínica, servicios de bienestar emocional para empresas y entrenamientos de formación profesional para la cualificación en el trabajo y desarrollo humano. Conectados con Life, psicología para todos, a un clic de distancia. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué Don más? Hernán, bien. Doña ¿Qué Angélica, cuenta? ¿qué ¿Cómo más? me le va? Bien, ¿Y usted? bien, aquí yo siempre tengo esta experiencia, es como si fuera la primera vez. Esto es lo más mindfulness que yo hago. Cada vez que arranco el programa es como si fuera la primera vez. Me da Yo ansiedad, me da estaba así toda... angustia, me da nervios y mi cabeza dice todo va a salir mal, no va a salir bien, se va a caer el internet, todo. Bueno, muy bien, muy bien. Me encanta que le transmitamos esa tranquilidad a nuestro público. Querido Somos público, buenas noches. humanos. Ese es el problema de ser humanos, ¿no? Pero bueno. Tal cual, Bueno, tal cual. bienvenidos a todos, bienvenidos a Conectados con Life, bienvenidos a este programa que ya vamos para el segundo año, jue madre, trabajando en traer evidencia, en traer claridad, en traer tips, en traer habilidades, en fomentar desde la evidencia claridad en muchos temas sobre los cuales a veces la gente pues no tiene esa claridad. Entonces, Sí, nada, totalmente. eh, bienvenidos. Nada, antes de empezar, pues recordarles un poco. ¿Te acuerdas de que hablamos hace 15 días? ¿Te acuerdas de qué fue nuestro programa? Pero por supuesto, tuvimos unos invitados increíbles, estuvimos hablando sobre todo el tema de maltrato en adultos mayores, creo que fue un programa increíble, nos dieron como un montón de información, creo que hay mucha niebla, ¿no? Como alrededor de este tema, no es un tema del que se hable mucho, no es un tema que se desarrolle mucho, ni en salud mental, ni como en salud en general, entonces, creo que fue como una experiencia increíble y como siempre las preguntas del público también ayudaron a enriquecer un montón todo el programa. Así que ese fue nuestro tema. No sé si por acá nuestro público estuvo en el programa hace 15 días para que nos cuente cómo le pareció, pero bueno, nosotros creo que aprendimos muchísimo en Sí, yo creo que se le dio mucho contexto a lo que implica eso, ¿no? Llegar a cierta edad, llegar a ese ciclo de vida que llaman adultez mayor y ver todos los factores asociados que hay alrededor de esto, ¿no? Calidad de vida, salud mental, salud física, que de hecho quedamos como en deuda y prometimos una segunda parte. Sin duda alguna, es necesario. total. Ahí nos dice Sebastián Castiblanco, estuvo genial. Bueno, re bien, Sebastián, Sebastián gracias. nos estuvo Mm, acompañando sí, precisamente hace re bien. 15 días. Sí, sí, sí. Bueno, y hoy vamos a hablar de un tema, pues yo creo que Difícil. como caído al dedo, ¿cómo es caído? ¿Está bien dicho? Yo estoy diciendo aquí No, barrasadas. cae como anillo al dedo. Eso yo dije caído al dedo, sí, claro. No importa, podemos vivir con eso. Vamos a hablar de trauma. Trauma, ¿sí o no, Nieto? Vamos a hablar de trauma. El trauma es como un término que muchas veces no se utiliza como de manera indistinta. A veces creo que desde el punto de vista de salud mental se banaliza quizás, o sea, no hay como una claridad en cuanto a lo que es un trauma, lo que implica un trauma y de verdad cómo el trauma puede llegar a partir tu vida en dos, o sea, que las personas sientan que este es un evento y que nunca volvieron a ser las mismas personas después de esta situación X que ocurrió, ¿no? O sea, no estamos hablando de cualquier cosa, realmente es algo muy impactante, muy
decisivo muchas veces en la vida pues, de muchas personas y más en un país como el de nosotros, justo estábamos hablando antes de iniciar por el interno de todo este momento que tenemos en nuestro país con la Comisión de la Verdad, con una cantidad de cosas también alrededor de lo que ha sido el conflicto armado en nuestro país y creo que es un tema que definitivamente como colombianos claramente no debemos ni podemos ignorar. Es algo que rodea a nuestra sociedad totalmente. Tal cual, Nietico. Hablar de trauma implica eso, implica hablar de una serie de eventos, de fenómenos donde para muchos de los sobrevivientes estuvo en riesgo su vida, ¿cierto? O porque bien porque fueron unas víctimas directas o porque fueron unas víctimas, llamaría yo, pasivas, porque observaban todo el fenómeno. Pero que detrás de esto, cuando usamos el término trauma, no solo estamos hablando de guerra, estamos hablando de accidentes, estamos hablando de pérdidas también, pero no necesariamente en el marco de la violencia. Y hoy por hoy inclusive se habla de que puede llegar a ser traumática una misma ruptura, una misma separación, que yo creo que durante el transcurso de nuestro programa podríamos hablar sin caer en eso. Ya después repetiremos programas de tusas de amor. Pero... Tu tema favorito. Sí, es correcto. Pero sin desligarnos, es decir, trauma implica todo esto que tú has dicho, implica todas estas cosas que les estamos recordando sobre lo que sucede después de un evento en el cual yo considero que estuvo en riesgo mi vida, o en el cual realmente estuvo en riesgo mi vida, estuvo en riesgo de vida de otra persona, inclusive, el simple hecho de escuchar el reporte, el relato de alguien que cuenta su experiencia, podría favorecer una experiencia traumática en aquel que la escucha. Obvio, tiene que ver con algunas variables de la sensibilidad de la persona, pero creo que es importante como resaltar eso. Sí, creo que eso es un tema que se ha venido como visibilizando de una manera más clara, que es lo que conocemos como los primeros respondientes, ¿no? O sea, todas las personas, incluidos los que hacemos psicología clínica con determinadas poblaciones, que el estar constantemente expuestos a narraciones de situaciones traumáticas, de situaciones violentas, de violencia de pareja, de abuso sexual, de este tipo de cosas, el estar tan expuesto constantemente a este tipo de narrativas, a la evidencia ha mostrado que efectivamente nos puede vulnerar o aumenta la probabilidad de que pudiéramos llegar a tener un tema de trauma y no solamente nosotros, ¿no? Se ha hablado, por supuesto, también de, digamos, personas que trabajan con fiscalía, con bienestar familiar, los de el sistema salud, salaria, los de APH, exactamente, sistema de salud, trabajadores de urgencias, o sea, realmente estamos frente a un fenómeno bien complejo, con una sintomatología muy fuerte que ya lo vamos a ir también revisando con nuestro invitado y puede llegar a ser altamente incapacitante para muchas personas. Me atrevo a usar la palabra muy incapacitante, muy difícil de llevar en el día a día. Claro, mira, y sobre todo tengo un pelito del perro que no me he podido quitar, pero ya. Y sobre todo por lo que sucede luego, ¿no? Que también vamos a profundizarlo ahora sobre todos estos aspectos que el sistema médico llama síntomas, pero que a nosotros lo que nos lleva es a describir una problemática, y es todo lo que pasa después de esa experiencia, ¿sí? Lo que pasa con nuestros pensamientos, lo que pasa con lo que sentimos, lo que pasa con lo que hacemos. Se altera nuestro estilo de pensamiento, se altera el contenido del pensamiento, ¿sí? Se alteran aspectos básicos como el sueño, ¿sí? Aspectos asociados a la alimentación, aspectos asociados a la vinculación sexual. Empezamos también a hacer o a tener conductas que nos lleven como a alejarnos, no solo de experiencias similares, sino de una serie de factores que se asociaron a ese momento. Entonces comenzamos a encontrar aquí unos patrones bien interesantes en aquel que lo padece. De hecho, ahorita tenemos, dentro de las preguntas que tenemos para traer nuestro invitado, vamos a abordar eso, cómo aparece eso, o bien de manera inmediata o bien a largo plazo. Pero son secuelas que, como tú bien dices, Nietico, pues alteran el funcionamiento de la persona, alteran sus áreas de ajuste, alteran su día a día, se altera realmente, ¿sí? No solo sobreviviste, oh, qué bien que no te mataron,
sino lo que viene después, ¿cierto? Porque también estamos en una sociedad donde, bueno, pero por fortuna no te pasó nada más. Ajá. ¿No? Pues ya lo que me pasó es grave. Sí, pero Sí, sigues vivo. sí. Tal cual, de hecho, hay una cosa, acá nuestro público también nos irá contando, pero hay una cosa muy particular que yo encuentro muchas veces como tú dices, en nuestra cultura, y es que, no sé, alguien, por ejemplo, cuenta que lo robaron, ¿m? Viviendo en una ciudad tan peligrosa como la ciudad en la que vivimos. Ah, es que me robaron. Ay, mi hijo, pero afortunadamente no le pasó nada. Pero afortunadamente está vivo. O sea, afortunadamente no se murió, pero como que se invisibiliza si el miedo que la persona sintió, eh, digamos, sí, ese temor, esa vulnerabilidad en la que la persona queda después de haber estado expuesta a un evento así, sino no, lo importante fue que no te mataron, pero en realidad muchas personas frente a eventos como robos, como atracos, como este tipo de cosas pueden llegar también a desarrollar un trauma y no necesitas que te hayan herido o este tipo de cosas para realmente estar muy afectado y muy asustado, ¿no? Tal cual, tal cual. Bueno, yo creo que en el marco de todo esto, yo creo que lo mejor que podemos hacer es empezar a invitar a nuestro invitado que Tal siga, cual. pero antes de eso, pues irnos a un comercial doble, porque en nuestro comercial tenemos hoy dos invitaciones, ¿sí o no? Sí, señor. Póngale mucha Entonces, ojo a esas invitaciones que están increíbles. hágale, ya nos vemos. Muy bien, dos invitaciones. 14 de julio para entrenarnos en habilidades sociales. Sí, me cuesta, sí, se me dificulta, sí, se me hace difícil interactuar, hablar, empieza nuestro entrenamiento. Y 16 de julio, ese sí es para profesionales en psicología y en psiquiatría. Nuestro entrenamiento de habilidades desde todos los principios de la terapia dialéctica de la conducta. Un entrenamiento que va a constar de 5 sesiones en las cuales en cada sesión se practica una de las habilidades de nuestros consultantes, pero en nosotros como profesionales. Pues nada, invitados, uno como consultante que quiera mejorar sus habilidades y otro como profesional que quiera mejorar también. Tal cual, tal cual. Creo que, bueno, del de ansiedad Okay. hemos hablado como muchísimo, pero los profesionales que nos están acompañando hoy acá, que sé que siempre nos acompañan varios colegas, miren, ese entrenamiento en habilidades de ABT de verdad que es supremamente útil para poder trabajarlo en el día a día, ¿no? En nuestra terapia, en la consulta, cuando tenemos consultantes con ciertas dificultades, así que invitadísimos y bienvenidos a ese entrenamiento. Ok. Bueno, entonces, vamos con nuestro invitado. Nuestro invitado, el día de hoy, antes de subirlo a pantalla, se los voy a presentar. Entonces, nuestro invitado es doctor en psicología de la Universidad de los Andes, con internado en el Centro de Ansiedad y Trastornos Relacionados de la Universidad de Boston, magíster en psicología clínica y de la salud de la Universidad de los Andes, y actualmente está trabajando como docente investigador universitario y como psicólogo clínico en CIAN. Entonces, con nosotros aquí está el doctor Santiago Zarate. Hola, buenas noches, ¿Cómo Angélica. vamos? Hola Santiago, ¿cómo estás? Qué bueno Muy tenerte por bien. acá. Gracias Sí, por es un gusto aceptar la invitación. acompañarles. No, a ustedes por volver a invitarme después Bienvenido. de varios programas. Es muy bueno estar acá con ustedes, hermano. Sí, pues cómo no, si nos ha ido re bien, mi hermano. Mejor dicho, usted aquí ayuda a Tal cual. clarificar un montón de dudas y nada, de verdad que sí, bienvenido. Qué bueno que estés aquí con nosotros. Qué bueno seguir trabajando en la mano con Cian y pues nada, vamos a hablar hoy de trauma, ¿no? Entonces, pues yo pienso que arranquemos por el principio, diría mi mamá. ¿Sí? Ujú. Yo creo que sería hacer esta pregunta y es, Santiago, ¿cómo clarificamos una experiencia traumática? ¿Qué es una experiencia traumática? Bueno,
Es una respuesta amplia y casi, como muchas en psicología, puede ser ambigua porque depende. Entonces, una experiencia traumática, pues definitivamente es una situación, es un evento, puntualmente es un evento, o sea, algo que ocurre, que ya iremos hablando bien, no necesariamente es algo que le ocurra al individuo, puede ser algo que le ocurrió a alguien más, pero ese individuo lo observó o se lo contaron, incluso, ya hablaremos un poco de eso. Pero algo que ocurrió es un evento que en principio el hecho de que sea traumático significa que cuando ocurre sobrepasa como las capacidades o las estrategias de afrontamiento de la persona para poder manejar esa situación. Es una situación que usualmente la respuesta del individuo ante esa situación es desproporcionada y usualmente no tiene las estrategias de afrontamiento para manejarla. Es una respuesta que sé que es muy amplia, pero precisamente de eso se trata. Los eventos traumáticos pueden ir desde situaciones que para muchas personas o para la mayoría de la población podrían llegar a ser consideradas traumáticas y otras situaciones que algunas personas podrían invalidar o subestimarlas y decir eso no es para tanto, pero para la persona que lo vivió de pronto le generó una respuesta emocional desproporcionada, que no supo cómo manejarla, no tuvo las estrategias de afrontamiento y, como técnicamente se llama, se le rompió el homeostasis fisiológico, quiere decir que su desbalance psicológico se rompe y pues no tiene cómo manejarlo. Usualmente eso es lo que entendemos por trauma. No sé si fue muy técnico y poco clara la respuesta, pero supongo que durante el programa iremos mirando ejemplos y demás. Ok. No, bueno, sí, no sé, ya nuestro público también nos irá Sí, diciendo. también nos irá diciendo, no entendí un carajo, vuelva y explica y pues bueno. Si eso aparece en los comentarios, te avisamos. Sí, está bien. Bueno, entonces ya conceptualizado, digamos, lo que es una situación traumática, Santiago, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de un postrauma? ¿Qué es un postrauma? Entonces, el postrauma, una cosa es el evento traumático que ocurre y la respuesta que se da ante el evento. Entonces, algo que es importante mencionar es que si hay un evento que sea traumático, que sea percibido como traumático para la persona, es normal que durante un tiempo haya una respuesta desproporcionada a nivel fisiológico, a nivel de tener pensamientos, preocupaciones o darle vueltas al evento que pasó, y a nivel también de algunos comportamientos de lo que llamaremos evitación o de a veces aislamiento, como decía Hernán, problemas en el sueño. O sea, hay cambios que son esperables después de que haya un evento traumático y esto ocurre para todas las personas. Pero cuando ya hablamos de estrés post-trauma, y es como la diferencia que ya se hace clínicamente en términos de cuál es una respuesta normal, entre comillas, una respuesta ya clínica que merece ser atendida, es que después del evento y después de un tiempo, que ahí hay algo muy subjetivo, y bueno, los sistemas de clasificación diagnósticos, digamos que tienen esto de ser muy arbitrarios, pues lo hacen basado en investigaciones y en datos epidemiológicos, pero a la larga termina ser un corte bastante abrupto entre, en este caso es un mes, entonces pues, si no duró un mes sino 29 días, entonces no es considerado post-trauma, pero si duró un mes y un día 31 días, sí. Ajá. Sí. Pero digamos que respondiendo a esa pregunta, el estrés post-trauma desde el punto de vista clínico es que después de un mes como mínimo se mantengan esas respuestas fisiológicas de pensamientos y de evitación asociadas al trauma, que usualmente responden ya pasó el evento, pero la persona sigue teniendo recuerdos, sigue teniendo rememoramiento, se llama, del trauma, recuerdos, memorias intrusivas, pueden ser sueños también, o simplemente estímulos que le recuerden el evento, y lo que se mantiene es los mismos cambios que se dieron después del evento traumático y se mantienen durante un tiempo. Ahí ya estaríamos hablando de un estrés post-trauma, entre otras cosas, pero eso es un poco el tema importante con el tiempo. Ok, pero bueno, yo quiero ir como, voy a arriesgarme a hacer algo y quiero ajustar la siguiente pregunta, porque ahora que escucho a Santiago se me ocurre esto. Eso quiere decir que habría experiencias que en algunas personas podría favorecer un estrés post-trauma y en otras no. Es como lo que hemos venido aquí como
como comprendiendo. Ujú. Como no todos los que están conectados probablemente son psicólogos o psiquiatras, la pregunta sería, ¿por qué una experiencia que para alguien sí fue traumática, o sea, para Nieto fue traumático el robo, para mí no? ¿Por qué para mí no? Ujú. Bien, buena pregunta. Tiene que ver entonces con lo que llamaríamos pues las razones de por qué una persona adquiere un trauma y otros no. Y tiene que ver con varias cosas. Una es la historia de vida del individuo. O sea, todas las personas somos diferentes, quiere decir que nuestra biología es diferente. Tenemos unas predisposiciones genéticas, biológicas que importan. Y también la forma en cómo hemos sido criados y esa historia de crianza, entre otras, puntualmente para el tema de trauma es importante por las estrategias de afrontamiento que aprendemos y que nos ayudan a lidiar con situaciones que son adversas. Es un poco el término de la resiliencia. Entonces hay personas que son más resilientes que otras y lo que ha mostrado la literatura es que la resiliencia, pues, en términos muy conductuales, se refiere a tener un repertorio de estrategias de afrontamiento adaptativas frente a situaciones que son sumamente estresantes o adversas. Y entre esas está el tema del trauma. Entonces, uno podría decir que el hecho de que una persona sí desarrolle trauma y otra no, después de un robo, puede ser explicada por muchas razones. Unas tienen que ver con su historia previa, o sea, su biología y, como decimos, este aprendizaje que tuvo las estrategias de afrontamiento. Otras tienen que ver con el evento mismo y con la percepción que se tiene del evento. Tú pudiste tener, Hernán, por ejemplo, una percepción de que pues fue muy estresante, fue hartísimo el robo, pero lo entiendes como algo que puede pasar en un contexto como la ciudad de Bogotá, que en algunos sectores es peligroso, versus Angélica, que de pronto, digamos, venía de varios años sin vivir en el país y estaba acostumbrada a vivir en un país en el que ese tipo de cosas no pasaban tanto, y entonces le choca mucho más el evento que pasó porque lo percibe como algo realmente mucho más amenazante que no es tan normal que le pase en su contexto. Entonces tiene que ver también con la valoración del evento, pero también tiene que ver con cosas posteriores y es, por ejemplo, lo que puede ayudar a amortiguar esa respuesta de trauma. Por ejemplo, el apoyo social es algo muy importante. Recibir validación y recibir un espacio para que la persona pueda procesar las emociones que se derivan después del evento traumático. Si tú, Hernán, tuviste esa posibilidad, llegaste, hablaste de lo que te pasó, pudiste desahogarte, pudiste expresar emocionalmente, referirte a lo que sentías y te validaron, pueda que ese evento traumático no genere esas secuelas de estrés post-trauma. De pronto Angélica no tuvo eso y de pronto el hecho de no tener apoyo social sumado a las otras variables A los otros factores, claro. más probable que se dé. Ok. Bueno, esto nos aclara un poquito. Yo entonces me atrevo yo ahí como a hacer el pequeño resumen y es que están jugando variables biológicas, o sea, alguna vulnerabilidad, están jugando variables de aprendizaje, como también de estrategias de afrontamiento que tengamos, y etcétera, y también variables de apoyo social, es decir, qué tanto círculo tenemos a nuestro alrededor, si nos apoyaron, si nos permitieron expresar. O sea, lo podríamos, Santiago, tratando de simplificar como esas tres unidades de alguna manera. Sí, sí, yo creo que es fácil pensarlo como en algunas variables que son antes del evento, en el evento mismo y después del evento. Perfecto, súper claro. Bueno, yo me quiero ir metiendo por acá porque ya nuestro público, nosotros tenemos un público muy activo, como tú ya lo has experimentado, Santiago, antes. Entonces, tenemos acá una pregunta de Sebastián Castiblanco. Y él nos dice, ¿los eventos traumáticos pueden generar distintas conductas de evitación hacia estímulos que provocaron este mismo trauma? Sí, el repertorio, digamos, de conductas de evitación es muy amplio. Digamos que la categoría sería eso, evitación, y todas comparten ese mismo concepto y es básicamente no entrar en contacto con las emociones o sensaciones o pensamientos asociados al evento traumático, pero las formas en que esa evitación pueden tomar son muchas. Entonces, en algunos casos la evitación es muy directa, es muy evidente, como por ejemplo si me robaron en la séptima con 72, pues entonces lo que hago es no pasar por esa calle o pasar de cierta manera en la que me sienta absolutamente seguro de que no me va a pasar nada. Hay otras estrategias que son un poco más sutiles y es que
sí o sí me toca pasar por esa calle porque resulta que trabajo muy cerca, entonces paso por esa calle, pero voy siempre acompañado de alguien o voy siempre bajo ciertas condiciones que me hacen sentir seguro. Entonces también estoy evitando, pero estoy evitando de otra manera. Y así podemos encontrar varios ejemplos, pero entonces el factor común sí es la habitación, las formas que pueden tomar son muchas, y pues de hecho eso es una de las cosas en las que se basa los procesos de evaluación, en las terapias cuando ya estamos con pacientes con este tipo de experiencias, y es identificar de forma muy clara cuáles son esas conductas de evitación y de qué manera se dan para poder tenerlas en cuenta para el tratamiento después. Y, perdón Santiago, yo meto la cucharada porque es que esto que te empiezo a explicar creo que da mucha claridad a la pregunta que hace Sebastián, pero yo suelo también explicarlo de esta forma en clase y es, tú me dirás si es, mientras que se va dando durante el momento, como tú bien decías, durante el momento de la experiencia, durante el momento del accidente, durante el momento de la violación, del abuso, del robo, durante ese momento es como si los sentidos se prendieran todos, se prendían en ese momento y empiezan como a asociar, ¿cierto? O sea, empiezan como a asociar y es posterior al robo, si el robo fue a las 8 de la noche, pues algo queda porque a las 8 de la noche me da miedo salir, entonces empiezo a evitar. Si fue cuando estaba lloviznando, entonces si el que me robó fue un tipo calvo y con barbas, entonces empiezo a evitar al tipo calvo y con... ¿Cierto? O sea, es como si esa alarma se prendiera y como un imán empieza a agarrar cuánto estímulos asocia a ese momento y así mismo es como ese espectro de evitación. Es una persona que puede terminar evitando salir de su casa y ya. Total. Yo quiero mencionar un par de cosas. Primero, eso tal cual como estás contando, esa descripción es lo que realmente ocurre en el cerebro de una persona que tiene un tema de trauma. Y es que nuestro cerebro es, para bien o para mal, es una esponja que aprende mucho y sobre todo aprende mucho de las cosas que pueden ser peligrosas o un potencial peligro. O sea, nuestro cerebro sí que está diseñado para adquirir esos recuerdos, para que eso quede grabado de forma muy rápida y en un solo evento. Por eso es el tema del estrés postraumático. No es necesario que ocurran 3, 4 robos seguidos. Con un único robo que pase, si ese evento es lo suficientemente aversivo y considerado traumático para la persona, con eso es suficiente para que generalice, como tú dices, un montón de señales del contexto que hacen que después las estrategias de evitación y las situaciones también a las que evite sean un montón y que ese aprendizaje se generalice. Y esa generalización es lo que genera después la interferencia de la persona, porque empieza pues a tener un poco de temas. Eso es lo primero. Y lo otro que iba a decir con eso es que pues las señales pueden ser muy diferentes y las señales a las que se eviten pueden ser señales externas, que como decíamos es un poco más evidente, no pasar por la calle que me robaron, pero también hay unas señales internas que esa no la mencioné y que también vale la pena mencionar. Las personas pueden también empezar a evitar sus mismas sensaciones fisiológicas internas. Cuando hay trauma, una de las cosas que pasa, entre otras respuestas, es que, por ejemplo, pues hay activación de todo lo que llamamos la rama simpática del sistema nervioso, o sea, se acelera el corazón, se dilatan las pupilas, hay una tendencia a querer esconderse, hay un montón de señales que también se pueden prender en otras situaciones cotidianas. Por ejemplo, tomarse un café acelera el corazón, subir escaleras, hacer ejercicio, tener relaciones sexuales, un montón de situaciones que pueden generar las mismas sensaciones y las personas también pueden llegar a evitar esas situaciones y ahí en parte está pues también la interferencia en la vida. Pues Santiago, como anillo al dedo, esta aclaración que tú haces, porque Laura Arenas nos hace una pregunta. Yo creo que ya se respondió, pero me gustaría mucho como clarificársela, si se puede en algo más, si es, ¿los ataques de pánico se asocian con traumas o pueden ser en sí mismo el ataque de pánico un evento traumático? Buena pregunta. Sí, pues un ataque de pánico... O sea, un ataque de pánico lo definimos como una experiencia de temor o miedo abrupta, es decir, muy intensa, que genera una respuesta fisiológica que decíamos es básicamente activación de la rama simpática, o sea, es un estado de alarma, de alerta del cuerpo, pero que además se acompaña con unos pensamientos que son del tipo, esto que me está pasando es muy grave, me puedo volver loco, me puedo morir, me va a dar un ataque al corazón, pensamientos de ese estilo que hablan un poco de que esa respuesta se siente tan fuerte para la persona que es desproporcionada. Eso es un ataque de pánico.
Ahora, haber tenido un ataque de pánico para una persona puede llegar a ser un evento traumático dependiendo de la situación. Por ejemplo, si yo estoy haciendo un discurso delante de la gente y me da un ataque de pánico ahí y siento tanta vergüenza del evento, eso puede llegar a ser un evento traumático y eso me puede generar después no solamente estrés postraumático, sino ansiedad social, o sea, un montón de otras cosas, ¿no? Pero respondiendo a esa pregunta, sí, un ataque de pánico podría ser en sí mismo pues, un evento traumático, pero también un ataque de pánico puede ser solo un ataque de pánico y ya, y ni siquiera ser después un problema. O sea, eso depende también de otras cosas. Ok, bueno, listo. Bueno, yo creo que ya hemos visto y como conceptualizado un montón el tema de lo que es el trauma, de lo que un evento puede llegar, por qué un evento puede llegar a ser traumático y por qué otro no, o por qué para otra persona no, pues. Pero nos surge una pregunta en este programa, Santiago, que creo que es una pregunta que se tiene en general con este tipo de temas y es, ¿por qué algunas personas presentan síntomas o presentan, pues sí, toda la sintomatología asociada a trauma mucho tiempo después de que haya ocurrido el suceso? O sea, ahorita hablábamos nosotros del tiempo, ¿no? Estos famosos tiempos del mes, bueno, que eso ya es como otra historia, pero también se está empezando a entender este fenómeno de que tú tienes un evento que aparentemente no pasa nada y un año después, 2 años después, la persona empieza a presentar la sintomatología asociada a ese evento. Entonces, a ver si tú nos sacas un poquito ahí de la duda. Sí, bueno, eso clínicamente tiene un nombre, se llama estrés postraumático tardío y es, digamos, hablando de esos tiempos, si ocurre la manifestación 6 meses después de haber tenido el evento traumático, ahí ya empieza a considerarse dentro de esa categoría. Ahora, ¿por qué ocurre? Bueno, como decíamos, el cerebro funciona en esos casos cuando hay eventos peligrosos o traumáticos como una esponja, adquiere bien ese recuerdo. Algo que pasa con la memoria emocional, nosotros tenemos pues una memoria que es de muchos tipos, entonces hay memoria de los conceptos, memoria, bueno, memoria de uno mismo, que es la memoria autobiográfica, memoria procedimental, que es como de los movimientos que uno aprende, bueno. Hay una memoria que es la memoria emocional, que obviamente pues tiene que ver, es una parte de la memoria autobiográfica, porque tiene que ver con la historia de vida de cada uno. Y lo que pasa es que cuando hay un evento traumático, ese evento queda fijo en esa memoria emocional, y el hecho de que quede fijo significa técnicamente que no se ha procesado el evento. Si es un evento traumático y la persona no pudo, entre comillas, superarlo, es un evento que queda allí sin ser procesado. Allí técnicamente es en una parte del cerebro que se llama el hipocampo y no se independiza del hipocampo. Es muy importante que las memorias se independicen del hipocampo, quiere decir que vayan a su lugar en el cerebro en donde van a quedar almacenadas en la memoria a largo plazo, que usualmente son partes de la corteza cerebral dependiendo de la memoria. Pero el caso es que cuando hay un evento traumático, ese evento queda allí en el hipocampo, un poco como que no se independiza, queda allí rememorando. Lo que hace el cerebro es que la mantiene. A veces la persona no tiene ningún tipo de síntoma, pasan muchos años, pasa mucho tiempo y puede haber alguna situación que ni siquiera tenga que ver, ni siquiera tenga que estar asociada directamente con el evento traumático, sino que puede ser un pico de estrés, por ejemplo, o un ataque de pánico, como hablábamos, o otro tipo de respuesta emocional que sea muy fuerte, que genere unas conexiones similares en el hipocampo, es decir, un sistema de alarma que se prende y ¡pum!, puede salir esa memoria. No sé si me puse muy técnico, pero en última lo que pasa es que hay unas memorias emocionales que cuando no se procesan y quedan allí, pueden en cualquier momento volver a salir. Y esa manifestación, pues, suele ser lo que pasa en estrés postraumático, una manifestación de rememorar la situación tal cual como pasó, como se llaman los flashbacks, y pues una tendencia a evitar la situación. Por eso, un poquito, pero parte del tratamiento es ayudar a procesar esa memoria emocional. ¿En el contexto habría algo, o sea, fuera del individuo, algo que ayudara a que eso pasara 2, 3 años después? Es decir, quedó en esa memoria y, no sé, se encontró con una persona similar al que lo irrespetó o la irrespetó sexualmente. ¿Podría darse eso? Sí, claro. Pueden ser estímulos que sean similares a cosas que pasaron en su momento, sí.
Pero algo no necesariamente. No necesariamente, no. También puede ser, como digo, puede ser una situación de mucho estrés, puede ser o un episodio de ansiedad puntual, pero que sea señalado a otro tema, lo que pasa es que genera unas conexiones similares. Pero sí, también podrían ser señales, como llamamos en psicología, condicionadas, o sea, señales que se asocien con cosas que pasaron antes. Ok, Qué súper bien. interesante esto. Sí, total. Bien, entonces, en esta misma línea, y hablando a largo plazo, me voy a otra pregunta del público. Sebastián nos pregunta, Sebastián Castiblanco nos dice, ¿un evento traumático podría durar toda la vida si no se maneja bien? Sí, pues un evento traumático si lo entendemos como este recuerdo o esta memoria emocional que no fue procesada, pues si no se maneja, yo entiendo es si no hay tratamiento o si la persona por sí sola no hace cosas para procesar ese recuerdo, esa emoción, pues sí, no habría por qué no se quite. Algo que pasa con el cerebro también, con ese tipo de memorias, es que el concepto del olvido no aplica tanto para estas memorias. O sea, no es algo que uno olvide del todo, es algo que se reprocesa, se vuelve a generar un aprendizaje sobre ese recuerdo previo que estaba. Y eso implica un trabajo que usualmente es lo que hacemos en terapia, y es enseñarle a la persona, primero que esa memoria que esté por allá guardadita salga, o sea, exponerse de tal forma que salga ese recuerdo, que se activen las partes del cerebro que tienen que activarse como para que cojan otra vez calor, si están por allá congeladas, que vuelvan a coger calor, y ya cuando está caliente sí poder moldearla de forma distinta para que sea procesada. Pero si eso no ocurre, pues no habría por qué no, lo que dice Sebastián, o sea, si el evento traumático pues podría durar toda la vida, sí, pues podría durar toda la vida. Esta pregunta, perdón, meto la cucharada, esta pregunta tiene mucho sentido con algo que uno ve. Bueno, lo escucho muchísimo, sobre todo en estudiantes cuando se refieren a familiares o cercanos que dicen lo siguiente. Mi papá vivió una situación muy difícil, pues él sigue, desde ese día él dejó de, ¿sí? Él dejó de estar en Bogotá por los sonidos de la pólvora, o él dejó de salir en las noches, y muchas veces la gente lo que hace es este tipo de afirmaciones y es, pero él no tiene estrés postrauma, solo que él no volvió a, eso estaría asociado a un postrauma. Sí, sería uno de los criterios que sería la evitación. Puede ser, ¿cierto? La evitación sería una forma de evitar, claro, pues probablemente no tiene toda la reexperimentación del trauma completa porque se alejó de las situaciones o de las señales, de la mayoría de señales que le evocan esa respuesta de miedo, pero probablemente si lo ponemos a que vaya otra vez a la ciudad, a escuchar la pólvora o lo que sea, los sonidos, probablemente vuelva a tener esa misma respuesta intensa de miedo tal cual como le ocurrió en el evento traumático, lo cual pues hablaría de que no procesó la emoción y que pues está evitando. Ok, listo. Bueno, nosotros tenemos acá, es que estamos acá nosotros debatiéndonos entre el público y lo que te queremos preguntar, entonces vamos a hacer un equilibrio. Sí, vamos a hacer un mix totalmente. Y creo que se va acercando a lo que siempre la gente quiere, y es qué hacer. Sí, tal cual. Entonces, solamente, Santiago, para puntualizar, tú ya nos habías dicho un poquito al principio, pero queremos como cerrar y creo que responde también un poco a la pregunta que hace Laura. Creo que si me permiten la voy a unir. Laura nos pregunta que cuál es la forma más efectiva de procesar el evento. Entonces yo quisiera unirlo con dos cosas, si tú me permites, y es como o sea, que puede ser o que puede como, que puede favorecer el trauma, ¿sí? O sea, que puede favorecer, aunque tú ya nos adelantaste un poquito, pero que puede favorecer que haya un trauma. Y, por ejemplo, ¿qué se puede hacer recién sucede como para prevenir que se convierta como en algo más complicado, ¿sí? No sé si ese fue el mix, ¿no? Yo estoy acá haciendo de DJ. Eso era como el qué hacer y el qué no hacer, más bien. Exacto. Un poco, exacto. Muy bien. Bueno, ¿qué no hacer? Empiezo por ahí, ¿qué no hacer? O sea, si se hace esto, probablemente
haya un problema de trauma más adelante. ¿Qué no hacer? Es un poco lo que decíamos de invalidar a la persona en lo que le pasó, subestimar el evento, decirle esto no es para tanto, usted no debería sentir esto, es decir, negar cualquier posibilidad de que la persona pueda expresar lo que siente y poder hablar. Sobre todo es muy importante como poner en palabras lo que pasó. Una cosa es tenerlo aquí en la cabeza y pensarlo, otra cosa es verbalizarlo. Ese proceso de verbalizarlo trae consigo pues unos cambios cerebrales que son importantes para procesar las emociones, y ahí me voy yendo al otro lado de qué sé hacer, y qué sé hacer es pues hablar del evento. Ahora, es importante que en esa parte de qué hacer, hay algo que nosotros hacemos y pues vemos cuando estudiamos psicología clínica, que es los primeros auxilios psicológicos, que hay algunos elementos de eso que nos suelen ayudar para saber qué hacer en un evento traumático, y es darle a la persona primero pues un espacio, un lugar seguro en el cual pueda hablar de lo que pasó sin invalidarlo, es decir, escuchar su versión de los hechos y lo que está sintiendo hasta donde quiera compartirlo, proveyendo un espacio seguro en el cual pueda hablar de eso, mirar qué de lo que pasó se puede arreglar, o sea, mirar si hay algo en lo que alguien pueda ayudarle a esa persona. Y como decimos, es un caso en el que probablemente no tiene la persona, por el shock emocional en el que está, no tiene las suficientes estrategias o no puede acudir a las estrategias que tiene para saber cómo manejar situaciones. Entonces, ayudarle a solucionar lo urgente, digamos, es importante. Pero sobre todo creo que es el tema de los procesos básicos de regulación emocional. Entonces, que la persona pueda reconocer lo que siente, ponerle un nombre a eso que siente, reconocer que fue un evento difícil y que tuvo una intensidad que probablemente se diferencie de otras cosas que vivió en su vida, normalizar su respuesta y normalizar los cambios que se den en los siguientes días, porque como decimos, un evento traumático pues no será algo que se supere el primer día, probablemente requiera de varios días, probablemente requiera de semanas, probablemente hayan cambios en el sueño, hayan cambios en la alimentación. En ese momento tener como un espacio para darse cuenta y decir esto que me está pasando es normal porque acabo de vivir algo que fue muy traumático, es importante. Y pues definitivamente hablar del evento ayuda porque es una forma de procesar el trauma. Entonces, para ir resumiendo, ¿qué no ayuda? Pues invalidar las emociones y no dar un espacio para que la persona manifieste, eso no ayuda. Y pues tampoco ayuda a favorecer la evitación, o sea, decirle, bueno, ya mañana es un día nuevo, para adelante, haga como si nada hubiera pasado. Pues no hay que hacer como si nada hubiera pasado porque sí pasaron cosas. Es que está vivo. Sí, exacto. Y lo otro sí es pues dar el espacio para que la persona se permita hablar de lo que sintió, sobre todo sirve mucho referirse a la emoción, ayudarlo a solucionar cosas que sean más importantes y que la persona no pueda en ese momento, porque pues eso también igual es parte del estrés que tiene. Uh-huh. Bueno, pero hay algo que no sé, Hernán, pero hay algo que me encantó de lo que tú dijiste ahorita, que también creo que es muy útil, y es, muchas veces no es que las personas no tengan los recursos, sino que no pueden acceder a ellos porque toda su respuesta fisiológica, toda su respuesta de miedo es tan intensa que no logran como encontrarlos, ¿no? Yo creo que a todos nos ha pasado en algún momento con consultantes que cuando baja un poquito, ¿no? Cuando se hace ese proceso de regulación, resulta que tenemos gente absolutamente eficiente, o sea, que tienen un montón de herramientas, un montón de habilidades, y es solo como que baje ese proceso emocional, como toda esa activación emocional para que empiecen a usar todo lo que tienen al lado, ¿no? Yo creo que eso también es como muy importante, no unificarlo, así como el trauma no es único, las personas no responden de la misma forma, o sea, vamos a tener personas que responden de determinada manera porque no tienen las habilidades, o tenemos personas que responden de X manera, aún teniéndolas, porque también pasa eso, ¿no? Que dentro de la invalidación está ese, ay, pero si tú eres súper fuerte, si siempre has podido con todo, ¿cómo no vas a poder con esto? Si tú eres una berraca, además que eso es como un discurso muy de nuestro contexto, ¿no? Sí. Usted puede, eso no se deje, si usted ha podido antes. Entonces creo que eso nos ayuda como un montón también a entender que no nos hace más o menos fuertes, simplemente necesitamos hacer como todo el ejercicio de entender nuestras emociones y familiarizarnos con ellas, así que eso me encantó.
Y el tiempo es importante, como decíamos, el tiempo, dar tiempo para que se dé ese proceso de regulación y otra vez como de vuelta a la homeostasis, que a veces se da de forma natural, como decimos, ayudado por variables externas como un buen apoyo social, como un espacio validante para poder referirse a lo que se siente, pero el tiempo ayuda, por eso es que, pues, aunque no estemos muy de acuerdo con esas líneas arbitrarias que establecen los manuales de clasificación, más o menos un mes, o sea, más o menos dar un mes para que la persona pueda procesar lo que pasó. Si ya después de un tiempo vemos que igual sigue con los mismos problemas de evitación, sus áreas de ajuste se han visto afectadas de forma importante, está dejando de hacer cosas, ahí probablemente sea buena idea consultar a un psicólogo que pueda trabajar eso. Santiago, y en esa misma línea, ¿podríamos adicionarle algo a una pregunta como la que nos hace Paola? Es que me parece que está haciendo una pregunta a un tipo de población específica, y es, ¿cómo puede la familia acompañar eventos como la muerte materna en la niñez? Ya creo que está muy claro, y después de lo que Nietico dice sobre lo que le pareció más relevante de tu respuesta, y estoy 100% de acuerdo, pero ¿adicionaríamos algo al ser niño o nos mantenemos en la misma línea de que sí y que no? Depende de la edad, depende de la edad. Si hablamos, digamos, es importante, como decía, los eventos traumáticos se procesan en una estructura que se llama el hipocampo, y el hipocampo está presente en los niños a partir, pues ya un poco más maduro, lo suficiente como para tener este tipo de eventos, a partir de los 3, 4 años más o menos de edad. Es probable que antes de eso esos recuerdos por sí solos no queden, y que de pronto sí queden es más adelante por otro tipo de conversaciones, o bueno, ya lo que llamamos la adquisición de un trauma no directo, sino por otro tipo de variables. Entonces, depende de la edad, pero de todas formas, en niños, pues el proceso es igual. Algo que favorece el tema del trauma en los niños es que por tener precisamente un cerebro más en desarrollo, pues es un cerebro más moldeable. Entonces, así como absorben muy rápido, también aprenden muy rápido lo otro, y es lo que hacemos en el tratamiento, que es lograr procesar esas emociones, y eso también lo pueden hacer. O sea, es un cerebro que está mucho más en disposición de establecer nuevas conexiones y de reescribir aprendizajes previos que ya tengan, o sea que también se facilita ese tratamiento, digamos. Ok, y detrás de tu respuesta yo haría énfasis en esto, y es el acompañamiento terapéutico sería algo fundamental en este proceso. Sí, tanto en este puntualmente el caso como en el anterior, como en cualquier otro. Listo. Donde ya veamos que sí, que hay una interferencia en las áreas de ajuste. Perfecto. Okay. Y creo que también acá me permito hacer otra puntualización también para nuestro público, y es, no es que uno olvide, es que aprende cosas nuevas, aprende cosas diferentes, que eso es parte también de lo que se hace en terapia, como tú nos lo explicabas hace un rato. O sea, la terapia no es para olvidar, uno no puede hacer, no es como cortar un pedacito, ¿no? Acá, no sé si me pongo muy vintage, pero esta película de Eterno Resplandor, obviamente sus recuerdos muestra eso, ¿no? O sea, como no te pueden quitar los recuerdos, lo que haces es aprender cosas nuevas. Ok. Bueno, Santiago, hay una pregunta que por ahí había algunas en el chat de nuestro grupo, de nuestros invitados, pues, de nuestros televidentes. Y es una pregunta que yo creo que a todos nos han hecho alguna vez, como terapeutas también. ¿Las rupturas amorosas se podrían llegar a considerar un evento traumático o una infidelidad dentro de una pareja? Claro que sí, también pueden ser eventos traumáticos, por lo mismo que hablábamos, porque pueden ser eventos que en el momento generen una respuesta que sea desproporcionada, lo suficientemente desproporcionada, respuesta fisiológica, que haga que se altere un estado psicológico de la persona, o sea, que la persona no tenga recursos para cómo manejarlo. Y sí, son eventos que pueden ser eventos traumáticos, claro que sí. Tanto las rupturas amorosas como, bueno, infidelidades o otro tipo de eventos que sucedan durante la relación. Ok, pero entonces digamos que acá lo uno un poquito porque nosotros ya hemos hecho programas de eso, ¿no? De hecho, casi siempre los hago yo, o solía hacerlos yo casi siempre, y es muy diferente experimentar una sintomatología de trauma a experimentar como
lo natural que viene, digamos, con una ruptura o con una pérdida amorosa, que es un nivel de desorden importante, o sea, también hay una afectación del sueño, de la alimentación, pues, de tus rutinas, de todas las cosas que están asociadas a esa persona, pero no podríamos tampoco llegar a afirmar que toda ruptura es algo traumático. No, generalizar no, depende mucho del caso, de la persona, de su percepción del evento, de los recursos que tiene en el momento para manejarlo. No, generalizarlo definitivamente no, así como tampoco generalizamos atracos ni eventos que sean guerra, vivir en un evento de guerra, no. Los primeros estudios de estrés postraumático eran con soldados que iban a la guerra. Sí. Y pues una de las preguntas que se hacían los psicólogos en ese momento era ¿qué explica que no todos los que van a la guerra y vuelven tengan trauma? Hay unos que tienen trauma y otros que no. Y vivieron el mismo contexto de explosiones, de muertes de personas al lado, o sea, eventos realmente que uno diría eso es traumático. Pero de nuevo acá, por eso es que cuando ponemos los ejemplos no son generalizables, eso es bueno. No son generalizables. Acá les cuento una anécdota que creo que yo se la contaba alguna vez a Hernani, es que en un momento de mi vida laboral, pues yo trabajé con una ONG internacional y ellos peleaban mucho digo yo, ojalá ninguno me esté viendo, pero decían mucho eso, como es que Colombia, o sea, cuando nosotros íbamos a hacer como el trabajo con determinadas poblaciones, sobre todo estábamos en ese momento en plena zona roja, yo trabajaba en zona roja, pero era, o sea, estábamos en el momento, ¿no? Cuando estaban activos todos los grupos ilegales y ellos decían, acá se hacen las pruebas, no sé qué, y no cumplen con todos los marcadores de TEP. O sea, a la gente en Colombia no está traumatizada. Y los psicólogos colombianos éramos como, a ver, queridos amigos extranjeros europeos, ¿cómo les explicamos, sí, que de alguna manera ustedes tuvieron unas guerras mundiales que tuvieron un cierre? Nosotros hemos tenido un conflicto extendido años y años, donde además hay un terror psicológico, o sea, donde no siempre es la matanza, donde no siempre es más una cosa también, esa calma tensa de la que hablamos mucho en nuestro país también, y a veces los eventos no son necesariamente sangrientos, por decirlo de alguna manera, pueden ser cosas muy de intimidación y otro tipo de cosas, y recuerdo que ellos decían, no, en Colombia la gente ya se acostumbró, y nosotros decíamos, no, o sea, una cosa es acostumbrarse y otra cosa es que tú tengas que generar recursos de supervivencia. Entonces, no sé, acá como uniéndolo un poco y también como en este momento, digamos, de la historia del país en la que estamos, ¿cómo lo ves tú, Santiago? ¿Qué piensas tú de ese tema? Sí, es un tema muy interesante. Yo ahí pienso varias cosas. Una, el tema de la medición, de cómo medir criterios de la persona cumple o no criterios de estrés postraumático y demás, es un reto en general en salud mental, y es que pues medimos constructos, o sea, cosas que no son visibles, palpables directamente, sino que los construimos a partir de definiciones de cosas en las que nos ponemos a veces de acuerdo y a veces no tanto, y eso hace que constructos como el estrés postraumático, pues se lo inventaron los gringos en Europa, y para ellos entender lo que pasa en países como Colombia y otros países, bueno, Latinoamérica y países, digamos, lo que ellos denominan países de ingresos medios y bajos, es difícil porque pues las manifestaciones son muy diferentes, entre ellas lo que tú dices. Primero aquí pasa algo que allá casi no con el estrés postraumático, y es que acá hay las personas que son, por ejemplo, víctimas de conflicto armado, usualmente no tienen una experiencia traumática, sino múltiples experiencias traumáticas, que son cosas que probablemente allá cuando definieron estrés postraumático no siempre ocurría. Y es que obedecía a un único evento, un accidente automovilístico o la guerra con un evento puntual. Bueno, entonces, la diferencia entre tener un evento traumático y varios, eso es algo que no ha estado bien estudiado, porque esa población está acá y acá no se han hecho suficientes estudios para entender qué de diferente hay. Y después está lo otro, y es la diferencia entre haber vivido un evento traumático y mantenerse, digamos, con un estado de alerta por posibles riesgos que igual son reales y que están presentes en el ambiente, que es un poco lo otro al que te referías. Y es que, pues, hasta qué punto
está mal, digamos, entre comillas, vivir hiperalerta si yo estoy amenazado realmente de muerte. O sea, eso en Colombia pasa y desafortunadamente, pues una persona que esté bajo amenaza, pues probablemente es una persona que no puede dormir bien, es una persona que es hipervigilante, que va a ser desconfiada, que estará Sí, irritada. señor. Y uno diría, bueno, eso no está del todo mal. O sea, si yo estoy, si yo estoy, Adaptativo. está siendo amenazada, pues es una respuesta adaptativa, exactamente. De Eh, acuerdo. entonces es eso, la otra parte, y es que pues ese tipo de situaciones probablemente en estos otros países no suceda o con tanta frecuencia. Acá sí, y ahí el reto nuestro pues es de pronto no encasillarnos o no, más bien no dedicarnos a la discusión de si tiene o no trauma, de si tiene o no cumple o no criterios diagnósticos para alguna categoría y ponerle un nombre, sino es mirar cómo es la vida de esa persona, qué afectaciones tiene hoy en día y qué recursos le podemos dar para que trabaje sobre eso, aun cuando sabemos que probablemente mucha de su respuesta sea adaptativa y no haya mucho que hacer ahí, ¿sí? De acuerdo, de acuerdo. Ok. Wow, re bien. Bueno, como siempre, Santiago, perdón, me llegó un comentario. Uy, aquí qué pasó. ¿Será que necesitamos hacer esta última? Dios mío. Uy, Ah, la Santiago, asociación de estímulos, sí. sí. Yo creo que, no sé, Santiago, ¿tú qué dices? ¿Alcanzamos a contestar una última así muy Sí, puntual? yo no tengo ¿Sí? afán. A ver. Re bien, gracias. Entonces, Sebastián nos dice esto: la asociación a ciertos estímulos traumáticos puede generar diferentes fobias que antes no se tenían. Es decir, tuve un trauma y ahora le tengo miedo a los hombres con gorras y tatuajes. Una vez vi a un hombre con esas características, pero con una bufanda roja. Por medio de la asociación de estímulos podría generar una fobia a las bufandas rojas. Sí, sí, la respuesta es sí. Voy a poner un ejemplo que Sí. de pronto sea un poquito más fácil, pero la mordida de un perro, no me puede morder un Uh-huh. perro que sea un pastor alemán, chiquito, hembra, y esa mordida del perro pastor alemán chiquito hembra que pasó, no sé, en el Parque del Virrey, por ejemplo, puede hacer que después yo le tenga miedo a otros perros con otras características diferentes, en otros lugares diferentes. O sea, sí hay generalización y Sí. eso es lo que hablamos de cómo funciona el cerebro en ese tipo de casos, y es que generaliza muy rápido y con un único ensayo, pero algo de lo que no hablamos, pero de pronto en otro momento, es la extinción, o sea, que es el nuevo aprendizaje que se genera sobre el aprendizaje del trauma, que es realmente lo que queremos que haga el cerebro de esa persona, y es que pueda procesar ese trauma, es lo que técnicamente llamamos extinción, que es generar un nuevo aprendizaje. No es generalizable de esa forma, y esa es la dificultad tan grande de tratar Uh-huh. no solamente el trauma, sino en general los problemas de ansiedad. Y es que el cerebro generaliza muy fácil y muy rápido, entonces esa asociación de estímulos ocurre y ocurre de forma muy rápida, porque instintivamente nuestro cerebro nos dice, eso que pasó fue muy aversivo, apréndase eso y apréndase cualquier otra cosa que sea parecida a eso. Y cualquier otra cosa parecida, por si las moscas, usted actúe de la misma forma. Sí. Pero ya cuando intentamos procesarlo, o sea, decirle al cerebro, vea que eso no es tan grave, vea que usted puede hoy en día vivir viendo perros sabiendo que hace un tiempo lo mordió un perro, el cerebro más bien desconfía y dice, no, pues más bien yo voy aprendiendo pero de a poquitos, y sigue siendo desconfiado, y por eso es que se demora más tiempo Sí. Como, eh, déjamelo hacer a mi manera. a mi Que manera. yo Sí, sé lo que estoy no es haciendo. en un único ensayo y de forma generalizable. Entonces, la Ajá. adquisición del miedo es generalizable, la extinción no es generalizable. Extinción, no. Ok. Bueno, bien. Ahora sí. Gracias, mi hermano. Como siempre, creo que con un montón de aprendizajes, un montón de claridad. Creo que algo que ha pasado con los programas con Santiago es que fue muy técnico. No, no, al contrario. Creo que ayudas a clarificar un montón con los términos que son. Recordando, insisto, pues que muchos de los que se conectan no necesariamente saben nada de psicología ni de psiquiatría. Entonces, pues doctorísimo, como siempre, mil gracias, Santiago. De verdad que esta ahorita se va muy rápido, hermano. Esta ahorita se va muy Sí, rápido y Sí, rápido. total. sí, pero pues nada, creo que hoy cumplimos, creo que clarificamos lo que implica un trauma. Esperamos haber llegado a las personas que sepan. Si quieren repetir el programa, vamos a estar en YouTube, allá está, o en nuestro fanpage. Encontrar nuevamente aquí al doctorísimo clarificando todas estas dudas, que pues que nada, que espero sirva. Y de paso, pues invitarlos, Santiago, ya con Nieto estamos montando el programa dentro de 15 días. Santiago, aprovechamos, te invitamos, es un programa que va a estar bien interesante, lo hemos llamado así, coloquialmente y con todo el respeto del mundo, pero lo hemos llamado
saliendo del closet. Ujú. Vamos a tocar un tema muy dirigido a todas esas variables de orden psicológico, emocional, familiar, contextual, asociados a lo que implica reconocerse con una orientación, sí, distinta a lo esperado. Entonces vamos a hacer un programa bien interesante y nada, pues Sí, y recordemos que hoy es el Día Internacional del Orgullo LGBT, o sea que creo que es un buen momento de verdad para, bueno, para hablar de temas que han sido tan absolutamente guardados, ¿no? Porque es que casi que socialmente se ha obligado a esa guardada en el closet y ya no estamos en esos momentos y creo que entre más lo hagamos visible, también estamos previniendo muchas cosas, estamos previniendo violencias, estamos previniendo muchas cosas que vienen con este tipo de, como decía Santiago hace un rato también, ¿no? Como con todo este tipo de invalidación y de cosas alrededor de estos temas. Así que ese va a ser nuestro programa dentro de 15 días, Santiago, para que nos Buenísimo. acompañes como Bueno, espectador. sí, ahí estaré, ahí Y por estaré. supuesto, siempre recíbenos otra invitación, por favor. Claro, no, me gusta mucho acompañarlos, entonces ya saben que acá estaré a la orden. y vamos a ir haciendo invitaciones a ver si empezamos a hacer programas en vivo y en directo, no desde casa. Bueno, Entonces, chévere. ahí vamos a ir cuadrando y nada, Santiago, mil gracias, Nietico. Ya, Nos gracias. vemos en 15, gente conectada, nos vemos en 15 y chao pues.